Eran las 9:58 de la mañana cuando el rugido metálico de un helicóptero estadounidense rompió el silencio sobre el mar Caribe. Debajo, una pequeña embarcación cortaba las olas sin imaginar que, a kilómetros de altura, ya se había convertido en un objetivo. En cuestión de minutos, aquel cielo azul y sereno se transformaría en un escenario de fuego, humo y política. Lo que empezó como una simple intercepción rutinaria estaba a punto de convertirse en un incidente internacional, uno que resonaría en Washington, Caracas y más allá. Desde el USS Portwell, uno de los destructores más avanzados de la flota del Caribe de la Marina estadounidense, se dio la orden. Un helicóptero de ataque EH-1Z Vapor, apodado la serpiente que nunca falla, despegó rugiendo. Sus rotores gemelos rasgaban el aire húmedo de la mañana mientras se dirigía hacia su blanco. Dentro de la cabina, el capitán Harris, un veterano con más de 1000 horas de combate, y el teniente Collins, oficial de sistemas tácticos, intercambiaron una mirada silenciosa. La misión era clara: identificar, rastrear y, si fuera necesario, neutralizar una embarcación que había zarpado de la costa venezolana rumbo a Puerto Rico, cargada con armas y drogas destinadas a financiar milicias leales al régimen de Caracas. A 20.000 pies de altura, un avión de vigilancia P-8 Poseidón barría la superficie del océano. Su radar detectó la débil señal de la lancha y transmitió las coordenadas por la red encriptada Link 16 directamente al helicóptero. En segundos, los ordenadores del Viper fijaron el objetivo. En la visera de realidad aumentada de Collins apareció un punto rojo parpadeante sobre un mar infinito. Tiempo estimado de contacto: 7 minutos. El helicóptero avanzó a más de 270 km por hora, deslizándose entre las nubes con precisión quirúrgica. El ritmo de los rotores se mezclaba con el zumbido bajo de los sensores, que ajustaban sus barridos. A solo 5 millas náuticas, la embarcación venezolana seguía su rumbo sin sospechar que la máquina de guerra más letal del mundo descendía sobre ella. Durante años, el Caribe había sido un cruce de comercio y corrupción, pero aquella mañana estaba a punto de convertirse de nuevo en una línea de frente. A través de su visor, Collins detectó dos pequeñas pero claras firmas de calor. «Motores confirmados», murmuró. El piloto estabilizó la aeronave. Cada movimiento era calculado. El mar brillaba como un espejo bajo el sol. Entonces llegó la orden por radio. Autorizado a atacar si el objetivo no responde a las advertencias. El Viper descendió a menos de 100 metros. Su sombra se proyectó sobre las olas. Una voz, en español, resonó en el canal abierto. Embarcación no identificada, cambie su rumbo inmediatamente y reduzca la velocidad. Está entrando en una zona restringida. Silencio. Y de repente, el barco aceleró. Harris y Collins se miraron. No hacía falta hablar. La persecución había comenzado. A 600 metros de altura, el mar parecía un espejo. Un espejo que reflejaría un instante que pronto daría la vuelta al mundo. «Armas listas», dijo Harris, con voz contenida. Un segundo después, el misil salió disparado con un rugido metálico, cruzando el cielo como un cometa. En menos de 3 segundos impactó, guiado por la precisión matemática de la guerra moderna. El destello fue cegador. 30 kilos de TNT explotaron en una esfera de fuego de 200 metros. La onda expansiva sacudió al helicóptero antes de desvanecerse en un silencio absoluto. «Impacto confirmado», informó Collins. En la pantalla, la señal térmica del barco desapareció entre una nube de calor y escombros. El Caribe volvió a brillar tranquilo, como si nada hubiera ocurrido, mientras los fragmentos metálicos se hundían lentamente en el azul. 9 segundos. Ese fue el tiempo que necesitó un misil para alterar la temperatura política de toda una región. Horas después, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Un pescador de Aruba había grabado el destello desde la costa. El video, de apenas 10 segundos, mostraba una explosión sobre el horizonte y la sombra inconfundible de un helicóptero militar. En cuestión de minutos,
Los medios venezolanos lo difundieron como prueba de una agresión imperialista. En Caracas, el régimen de Nicolás Maduro convocó una conferencia de prensa de emergencia. Rodeado de oficiales y banderas, el presidente denunció lo que llamó un ataque cobarde del imperio contra una embarcación civil. Sus palabras fueron amplificadas por todos los canales estatales, acompañadas de imágenes borrosas y música patriótica. El Caribe no pertenece a los Estados Unidos, proclamó con voz temblorosa. Venezuela sabrá responder. En Washington, el Pentágono reaccionó con cautela. Un portavoz confirmó la operación, pero negó haber atacado una embarcación civil. Según su comunicado, la acción fue en defensa propia, y la lancha transportaba armamento y drogas vinculadas al Cártel de los Soles, una organización protegida por altos mandos venezolanos. Pero la opinión pública no escuchaba matices. En las calles de Caracas, las protestas se mezclaron con marchas nacionalistas. Los noticieros repetían sin cesar el video del destello en el mar, mientras las redes sociales lo convertían en símbolo de resistencia. El incidente llegó a la Casa Blanca. El entonces presidente, en medio de su campaña electoral, aprovechó la oportunidad. Estados Unidos no pedirá disculpas por defender sus fronteras, declaró en tono desafiante. Cualquier nación que proteja narcoterroristas será tratada como cómplice. En París, Londres y Bruselas, la noticia fue recibida con inquietud. Europa veía con recelo cómo el Caribe se convertía, una vez más, en escenario de tensiones entre Washington y Caracas. Pero en el Elíseo, Emmanuel Macron observaba la situación con otro enfoque. Francia tenía territorios en el Caribe, Martinica, Guadalupe, Guayana. Y sabía que, tarde o temprano, el conflicto tocaría sus puertas. Esa misma noche, Macron convocó a su Consejo de Defensa. La orden fue clara: reforzar la presencia militar francesa en el Caribe. La operación se bautizó Amazone 24, un despliegue de buques y aviones con el pretexto oficial de proteger las rutas marítimas y frenar el tráfico de drogas. En realidad, era una jugada diplomática. Mientras Washington y Caracas intercambiaban acusaciones, París entraba en el tablero como mediador responsable. Su discurso era distinto. Francia no busca confrontar, sino estabilizar el Caribe. Pero en los mapas del Estado Mayor francés, las flechas rojas apuntaban directo hacia las aguas venezolanas. El portahelicópteros Tonnerre zarpó del puerto de Toulon con rumbo al Atlántico. A bordo, 700 marinos, un destacamento de infantería y helicópteros NH-90 de ataque. El mensaje era claro: Francia había vuelto al hemisferio occidental. Y no como espectador. Mientras tanto, en Caracas, Maduro endurecía su discurso. Declaró la alerta máxima en toda la costa. Los buques de la Armada venezolana comenzaron a patrullar las aguas cercanas a Trinidad y Tobago. El régimen hablaba de defender la soberanía, pero el combustible escaseaba y los motores de las fragatas apenas funcionaban. En Washington, la Casa Blanca observaba con interés la maniobra francesa. Era un gesto perfecto: Europa tomaba la iniciativa, pero en una dirección que convenía a los intereses estadounidenses. El Pentágono filtró discretamente coordenadas e inteligencia a la Marina francesa, mientras en público aplaudía la cooperación internacional. El Caribe se transformaba, poco a poco, en un tablero donde cada movimiento tenía un doble significado. Y Venezuela, atrapada entre la diplomacia europea y la presión de Washington, empezaba a quedar sin aire. A medida que pasaban los días, el conflicto dejó de ser solo militar y se convirtió en una batalla por la narrativa. Las cadenas internacionales mostraban imágenes del portahelicópteros francés navegando entre aguas caribeñas. Los comentaristas hablaban de una nueva era de influencia europea en la región. En Caracas, el gobierno acusó a Francia de alinearse con los intereses imperialistas de Estados Unidos. Pero en las calles, la gente no hablaba de geopolítica, hablaba de hambre. La inflación se disparaba, la electricidad fallaba y el combustible se racionaba. Mientras el régimen gritaba sobre soberanía, los ciudadanos buscaban cómo sobrevivir.
En secreto, diplomáticos franceses y estadounidenses comenzaron a compartir información sobre un proyecto clasificado que había aparecido en los restos del barco destruido, Proyecto Horizonte. Los documentos recuperados mencionaban rutas, puertos y nombres en clave. Aparentemente, se trataba de una red de tráfico que mezclaba narcóticos, armas y financiación encubierta para mantener a flote al régimen venezolano. Para la CIA y la DGSE francesa, aquello no era solo contrabando. Era una arteria financiera clandestina que conectaba Caracas, La Habana y Teherán. La noticia, aunque mantenida en secreto, cambió el tono de la operación. Francia pasó de mediadora a observadora activa. El portahelicópteros Tonnerre comenzó a realizar vuelos de reconocimiento cerca del delta del Orinoco, mientras los satélites franceses del sistema CSO rastreaban cada embarcación sospechosa que zarpaba de la costa venezolana. En los despachos del Palacio del Elíseo, el presidente Macron veía una oportunidad. Posicionarse como el nuevo árbitro del hemisferio. Ni aliado total de Washington, ni defensor de Caracas. Un actor independiente, pero con poder real. Al mismo tiempo, los medios franceses comenzaron a difundir un relato diferente. No se trata de apoyar a Trump ni de castigar a Maduro, decía un reportaje de France 24. Se trata de proteger la estabilidad del Caribe, una región donde Francia tiene intereses directos. El mensaje era claro, el Caribe francés debía ser protegido. En respuesta, Caracas intensificó su propaganda. Los noticieros del Estado mostraban imágenes de tanques venezolanos avanzando por playas tropicales, soldados levantando el puño y consignas contra la invasión europea. Pero detrás de esa retórica, el régimen estaba dividido. Algunos generales comenzaron a dudar. Uno de ellos, el almirante Luis Rivas, filtró discretamente a una periodista francesa una lista de transferencias bancarias relacionadas con el Proyecto Horizonte. Los documentos mostraban pagos a cuentas en Chipre, Dubái y Turquía. Dinero del narcotráfico, lavado a través de empresas fantasma y redistribuido por funcionarios del régimen. Cuando esa información llegó a París, el tono cambió de inmediato. Macron, en una reunión privada, pronunció una frase que marcaría el rumbo de los acontecimientos. No vamos a invadir Venezuela. Vamos a aislarla. En los días siguientes, Francia impulsó una serie de sanciones europeas coordinadas. Congeló activos, bloqueó transacciones y restringió vuelos comerciales hacia Caracas. El impacto fue devastador. El colapso financiero del régimen aceleró la crisis interna. Los puertos quedaron inactivos, los buques sin combustible y las bases militares sin suministros. Maduro culpó al bloqueo occidental, pero incluso dentro de su propio ejército, el descontento crecía. Mientras tanto, los servicios de inteligencia franceses detectaron un movimiento inquietante. Asesores rusos e iraníes estaban llegando discretamente a Venezuela, ofreciendo apoyo técnico y militar. La tensión aumentó. El Caribe, otrora símbolo de sol y turismo, se transformó en un tablero de acero y estrategia. Cada barco, cada dron, cada radar se convirtió en un mensaje. Y aunque oficialmente no había guerra, todos sabían que bastaba una chispa. Una chispa que podía surgir en cualquier momento. La chispa llegó al amanecer del 14 de julio. Mientras Francia celebraba su fiesta nacional, un avión de patrulla marítima francés, un Atlantique 2, detectó una embarcación venezolana armada que navegaba peligrosamente cerca de la zona exclusiva de Guadalupe. El piloto solicitó autorización para maniobrar disuasivamente. Pero la respuesta no llegó a tiempo. Según los informes posteriores, el buque venezolano encendió su radar de tiro, interpretado por los franceses como una amenaza directa. El Atlantique 2 lanzó una bengala de advertencia. Instantes después, una ráfaga de fuego antiaéreo cruzó el cielo caribeño. El avión esquivó el ataque, pero el incidente bastó para encender todas las alarmas. En París, la noticia interrumpió los desfiles militares. El ministro de Defensa ordenó el despliegue inmediato de refuerzos.
El portahelicópteros Tonnerre y la fragata Surcouf recibieron la orden de proteger las aguas francesas y responder proporcionalmente ante cualquier agresión. Era la primera vez desde 1983 que Francia activaba un protocolo de combate en el Caribe. Las cadenas internacionales transmitían imágenes en tiempo real, helicópteros NH-90 sobrevolando el mar, destructores en formación y un comunicado urgente del Elíseo. Francia no busca la guerra, pero no tolerará ataques contra sus fuerzas. En Caracas, Maduro apareció en cadena nacional con el rostro tenso y la voz forzada. El imperialismo europeo ha cruzado una línea roja. Francia ha violado nuestra soberanía y responderemos con dignidad bolivariana. El discurso fue seguido por un desfile improvisado de soldados en las calles de Caracas. Pero fuera de las cámaras, el caos reinaba. La cúpula militar estaba dividida, los sistemas de defensa fallaban y las sanciones ya habían paralizado buena parte del país. En ese contexto, Francia dio un paso que nadie esperaba. En lugar de atacar, lanzó una ofensiva diplomática. Convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y presentó pruebas irrefutables del Proyecto Horizonte. Documentos, transferencias y grabaciones que vinculaban a oficiales venezolanos con redes de narcotráfico y contrabando de uranio. El golpe fue devastador. En cuestión de horas, la narrativa de Caracas se derrumbó. Lo que el régimen había presentado como una agresión extranjera se transformó, ante la comunidad internacional, en la exposición pública de su corrupción interna. Varios países latinoamericanos, hasta entonces neutrales, comenzaron a distanciarse de Venezuela. Colombia ofreció apoyo logístico a Francia. Brasil propuso mediar, pero sin defender a Maduro. México mantuvo silencio. Mientras tanto, dentro del país, el colapso se aceleraba. Las reservas de petróleo estaban inmovilizadas, los puertos bloqueados y el bolívar perdió todo valor. En las ciudades, se multiplicaban los apagones y los saqueos. La élite política intentaba escapar discretamente, mientras el pueblo, exhausto, pedía una salida. El 2 de agosto, un convoy militar venezolano desertó y cruzó hacia Guyana. Entre ellos, oficiales de alto rango que entregaron información a las fuerzas francesas en el Caribe. Gracias a esos testimonios, París obtuvo detalles de una red secreta que transportaba oro y armas entre el Orinoco y África Occidental. Fue la confirmación final. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución sin precedentes, autorizar una intervención humanitaria multinacional en el norte de Sudamérica, bajo mando francés. Washington, satisfecho, votó a favor. Moscú y Pekín se abstuvieron. En menos de 72 horas, Francia lideró la mayor operación de seguridad en el Caribe desde la Segunda Guerra Mundial. Buques de guerra, aviones de reconocimiento y unidades de asistencia civil se desplegaron en la región. No había bombardeos, ni invasión, pero la presión era total. Caracas estaba cercada. Y esta vez, no por Estados Unidos, sino por Europa. En las primeras semanas de la operación, el cambio fue palpable. Aviones franceses lanzaban ayuda humanitaria sobre las costas de Paraguaná, mientras ingenieros militares restauraban puertos en Curazao y Martinica para recibir suministros. Oficialmente, era una misión humanitaria. En la práctica, era el inicio del fin del régimen. Desde su búnker en Caracas, Nicolás Maduro intentaba mantener el control. Sus discursos eran cada vez más erráticos, prometía victorias imposibles, hablaba de conspiraciones, de traiciones internas. Pero su círculo de poder se desmoronaba. Algunos ministros desaparecieron, otros buscaron asilo en embajadas europeas. Mientras tanto, en París, el gobierno francés consolidaba su nueva posición. El presidente Macron pronunció un discurso histórico ante la Asamblea Nacional. Francia no busca dominar América Latina, dijo con tono solemne, sino restaurar el equilibrio que otros abandonaron. El aplauso fue inmediato. Europa, por primera vez en décadas, se veía a sí misma como un actor estratégico en el hemisferio occidental. En Washington,
La reacción fue ambivalente. El Pentágono celebraba la eficacia de la operación, pero algunos analistas advertían que Francia estaba ganando demasiada influencia. Nos ahorraron una guerra, admitió un general estadounidense, pero también se ganaron el Caribe. El 18 de septiembre se produjo el desenlace. Un grupo de oficiales venezolanos, encabezados por el general Rivas, tomó el control del Palacio de Miraflores. Anunciaron por televisión la formación de un Consejo de Transición Nacional y pidieron la mediación inmediata de Francia y la ONU. Maduro fue arrestado horas después, intentando huir hacia el oriente del país. Las calles de Caracas estallaron en júbilo. No por amor a los nuevos líderes, sino por el simple alivio de ver caer a un régimen que había durado demasiado. Francia, en coordinación con la Unión Europea, envió observadores y fuerzas de seguridad temporalmente, mientras Washington prometía apoyo económico condicionado a reformas democráticas. Había terminado una era. Por primera vez en 2 siglos, una potencia europea, no Estados Unidos, había liderado un cambio de régimen en el continente americano. El mapa del poder se había reescrito. El Caribe, ese mar de historia colonial y guerras olvidadas, se convirtió nuevamente en el corazón geopolítico del mundo. Desde París hasta Washington, desde La Habana hasta Caracas, todos comprendieron lo mismo. La frontera entre imperio y libertad no siempre la marca la fuerza, sino quien cuenta la historia. Y Francia, esta vez, había sabido contarla. Fin.